les dejé algunas tareas para números complejos. Es obligatorio. Como no han cumplido muchos, voy a reasignar, pero ya castigando la nota. Vamos a ver cómo están ustedes. Esto es... No. Tampoco es esta... Ya. Esto es otra cosa. Y acá está. Miren, esta es la realidad. A ver. Había 8 de octubre, 18 de octubre, graficar números en el plano complejo, gráfica en el plano complejo, sumar y restar números complejos, distancia y puntos medios de puntos complejos, distancia de números complejos, punto medio de números complejos y números complejos cuestionario. Voy a ver quiénes han desarrollado el cuestionario, ahí lo tienen. Y esta es nuestra realidad. Bueno, acá están las preguntas. Más que esto a mí me interesa. Entonces vamos a ver. Resumen de actividad. Avance. Este es el avance que hay acá. ¿Quiénes han logrado el 100%? A ver, pero esto es precálculo. Números complejos. No, números complejos acá debería ser. Acá. ¿Quiénes han logrado el 40%? Bueno, entonces acá está en números complejos, miren. ¿Quiénes han avanzado bastante relativamente? Paul Moya, Alejandro Daniel Guimaray, Natalie Ingrid Bravo León. ¿Quiénes no han empezado? Eso es lo que preocupa. 20 estudiantes que tienen, bueno, se han empezado, pero tienen, a ver, perdón, acá 8%, y acá no han empezado todos ellos. Y ya van en desventaja, ¿no? ¿Quiénes han logrado 300 puntos? 9 estudiantes, ahí los tienen. Por ciento. Paul Moya y Alejandro Daniel Guimaray. ¿Y quién es el que va adelante con 40%? Natalie. Pero esto concluía ya cuando el 8, ¿no? Entonces, acá hay preocupación de mi parte. Ya van en desventaja. Miren, todas estas actividades debieron concluirse. ¿Quiénes han concluido? Ya vimos. Guimaray, Merino, Cristian Sánchez, Cristian González, bueno, Fran Suárez, 80 sobre 100, Jesús Miguel Aguilar, Kilmer Bustos, Michael Vega, avanzó bien, Paul Moya, Renzo Ticona, Rodolfo Yontó.
Entonces, ya depende de ustedes, muchachos. Ya depende de ustedes. Todos tienen las mismas oportunidades. El método Khan Academy lo que hace es apuntar a que todos lleguen a dominar a la categoría de dominado, ¿no? Que nadie se quede atrás. Pero eso acá, en este caso, depende de ustedes. Ustedes están viendo las diferencias que hay. Profesor, disculpe. Sí. Yo no me encuentro en la lista y yo sí realicé Tú no te encuentras en la lista. Sí, A ver, yo espérate, estoy espérate, en Khan Academy. espérate, espérate un momentito, espérate, espérate. Yo, o sea, esto no es de hoy día, no es de hoy día. A ver, ¿dónde está alumnos, estudiantes? Ahí van a haber sorpresas. Miren, reenviar correo, reenviar, todo es reenviar correo. Se envió el correo. ¿A quiénes? Arturo Ramírez, Bebeto Pando, Carlos David Herrera, Cristian Sánchez, Edison Pecero, Flavio Capcha, Heinz Esteban, Joseph Delgado, José Fabricio, Juan Marcelo, Kevin Alexis Muñoz, Luis Jara, Marx Nieto, Paul Moya y Rodolfo Yontó. ¿Dónde estás tú? Yo soy el primero, profesor. Una consulta, ¿Qué? lo que pasa, el primero. Ya, reenviar. Ya se te envió. Profesor, yo estoy en Khan Academy, en su curso. Pero entonces, ¿por qué acá dice esto? Sí, por eso mismo le quería preguntar. Porque no me parece lo de números complejos que menciona. Y cuando voy a tareas, me Ahora, figura. ¿y ¿Le comparto pantalla? cuándo descubriste que no estabas? Ahorita que usted estaba presentando O sea, tú pantalla no y tienes compañeros, no comentas, nada, nada, nada. Vives aislado. O sea, ¿no te has enterado de esto? ¿Sabías o no? sí sabía del curso de Khan Sí Academy. sabías, sí sabías. Profesor, pero le comparto pantalla porque sí le he avanzado, pero no me figura en su. Por ejemplo, de Fourier yo lo terminé y todo, pero después no apareció nada más. A ver, tú respondes. ¿Qué responder es aceptar? A ver. Sí, recién me llega el tema de números complejos. Pero yo he enviado, por eso reenviar, no dice enviar. No dice enviar, dice reenviar. La realidad nos obliga a eso. Entonces, un poco de paciencia. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Bien, entonces voy a insistir en esto. ¿Qué significa el hecho de que esta es la señal que envío? Esta es la señal que envío. Y es periódica, ¿no? Es periódica. Entonces, si solo tengo la fundamental, esta será la primera aproximación. Físicamente, ¿qué significa para el medio de transmisión? Pensando en el medio de transmisión, el hecho de que yo agregue armónicos. ¿Qué significa? Tengo 5 armónicos, 50 armónicos, 100 armónicos.
Que cada vez me voy acercando a la señal original. Ya, eso con respecto a la señal. Y con respecto al medio de transmisión. Aumenta la calidad, profe. Ah, Se incrementa la calidad de la transmisión. estás repitiendo lo que ha dicho tu compañero. He bajado el rizado, me aproximo más a la señal, correcto, pero del medio de transmisión. Con respecto al medio de transmisión. Yo transmito 3 armónicos, 13 armónicos, 100 armónicos. ¿Qué tengo que pensar del medio de transmisión? Esto estaba relacionado con una pregunta en el examen. ¿Cuál es la exigencia que yo voy a imponer sobre las características del medio de transmisión cuando tenga 5 armónicos, 13 armónicos o 100? 3 casos, 5 armónicos, 13 armónicos y 100 armónicos. Cuando digo transmito, y está sobreentendido que estoy recibiendo en el otro extremo estos 100 armónicos, estos 13 armónicos y estos 5 armónicos. ¿Qué significa el medio de transmisión? O le pongo de otra forma. Transmito la señal. Transmito esta señal. Y en un caso recibo 7, en el otro 13 y en el otro 100 armónicos. Transmito la señal y al otro lado recibo 5, 13 o 100. 5, 13 o 100. Uno de ellos, dependiendo del medio de transmisión. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Del ancho de banda. Del ancho de banda. Si yo transmito 5 armónicos, ¿qué estoy transmitiendo? Estoy transmitiendo la fundamental, la tercera armónica y la quinta armónica. 3 componentes. 3 componentes me van a significar que me llega en el otro extremo esta señal de rojo. Transmití en azul y me llega lo de rojo. ¿Por qué? Porque el medio tiene un ancho de banda muy angosto. Solo han podido pasar, entre comillas, solo han podido transmitirse y recibirse 3 componentes, la fundamental, la tercera y la quinta armónica. Solo esas han pasado. Amplío el ancho de banda y tengo ahora 13 armónicos. Transmito la señal, empleo otro medio de transmisión que tiene un mayor ancho de banda y ahora obviamente estoy invirtiendo el ancho de banda y en el otro extremo ahora tengo lo que está dibujado en rojo acá, una mayor aproximación que con los 5 armónicos, que en realidad son 3 del caso anterior. Acá estaré transmitiendo la fundamental, la tercera armónica, la quinta, la séptima, la novena, la 11ª, 13ª armónica. 7 componentes. 7, si quieren ustedes, entre comillas, señales cosenoidales. La suma de esas 7 me va a dar el gráfico que aparece en rojo. Se aproxima más a la señal, claro,
pero porque estoy exigiendo mayor ancho de banda al medio de transmisión. Ahora están pasando 7 armónicos. Acá pasaban solo 3 armónicos. De 3 he pasado a 7. Que sería la mitad más 1. 7. Y acá estaré pasando 51 armónicos. Un ancho de banda mucho mayor. Crece el ancho de banda del medio por el cual transmito y tengo un mejor resultado al final. Cuando vimos Parseval, decía, y yo podía definir el ancho de banda, ¿se acuerdan? Utilizando como criterio la eficiencia, el porcentaje de la potencia que llega al otro extremo. La potencia que llega al otro extremo, si solo 3 armónicos, va a ser mucho menor la eficiencia que si empleo 13, y esta va a ser mucho menor si empleo 100 armónicos, 51 componentes. El ancho de banda del medio es el que está variando. Transmito la misma señal, la que está en azul. Dependiendo del medio de transmisión, recibiré al otro lado 7, 13, 50 o 100 armónicos. ¿Quedó entendido? Bueno, en la medida en que tenga un mayor número de componentes, significará que la eficiencia es mejor. Es decir, la potencia de esta señal que está en rojo sobre la potencia transmitida, eso es eficiencia en porcentaje, será mayor que si tengo este caso y mayor si tengo ese caso. Entonces, yo podría decir, otra vez, recordando a Parseval, defino la eficiencia que quiero. Yo quiero un 85% de la potencia transmitida en la recepción. Y llego entonces a determinar el ancho de banda. Voy calculando la contribución de cada componente hasta tener una condición que supere el requisito que me han planteado. ¿Alguna pregunta? Esto estaba relacionado con una pregunta del examen. Bueno, entonces hemos llegado a entender qué significa para nosotros físicamente series de Fourier. Serie de Fourier me permite ver el comportamiento de la señal en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Acabamos de ver el ejemplo final, donde cómo relaciono yo, si quieren la aproximación, la mejor calidad con más ancho de banda. Los economistas dicen no hay lonche gratis, alguien lo paga. En nuestro caso, yo tengo mayor eficiencia, mayor aproximación a la señal inicialmente enviada, si invierto más en ancho de banda. ¿Y cómo es eso? Un par físico tiene un ancho de banda determinado, un par físico, un par trenzado, un par de cobre. El coaxial tendrá un ancho de banda mayor. Una fibra tiene un ancho de banda bastante grande. Entonces, dependiendo, y bueno, y la otra sería la transmisión inalámbrica. Dependiendo de qué medio yo use,
voy a poder exigir mayor o menor calidad en la señal recibida. Cada medio tiene un ancho de banda determinado. ¿Ok? Bueno, entonces eso es serie Fourier. La importancia de la serie Fourier para nosotros. Dicho sea de paso, está por cumplir 200 años este enfoque. A ver, yo puedo llegar, si empleo funciones exponenciales, que son ortogonales, a esta relación. A esta relación que ven ustedes ahí, es descomponer, ¿no? F de t va a ser la sumatoria de esa expresión exponencial c sub n e a la jn menos 0 t más 0 t con n que va de menos infinito a infinito. Si yo los apareo para un número determinado n igual a 1, de menos 1 y 1, eso me da el coseno simplemente. En la otra formulación de c sub n, en forma comprimida. Acá estamos trabajando con exponenciales. Por eso va de menos infinito a infinito. Ya saben, para cada componente utilizo, si es n, 5 será menos 5 omega 0 t, menos 5 omega 0 y 5 omega 0. Estos dos me determinan un coseno de 5 omega 0 t. Bueno, entonces esa es la expansión de serie Fourier en forma compleja. Forma compleja. Ya hemos visto las ventajas entonces que tiene serie Fourier. Me permite trabajar en el dominio de la frecuencia, conocer el comportamiento de la señal, determinar el ancho de banda, como acabamos de ver. Podría evaluar la distorsión que hay, la atenuación, la distorsión, ¿no? Puedo manejarlas. Entonces, ¿cómo podría yo tener este enfoque, pero ahora con funciones no periódicas? Con funciones no periódicas, ¿cómo haría? Esta es la expresión que obtuve, que es esta, la forma compleja de serie Fourier, donde C sub n lo voy a calcular a partir de la función periódica. ¿Ok? A partir de la función periódica. Y la integración de 0 a t. Ok. Miren, tengo la expansión, diferentes exponenciales complejos, y los coeficientes C sub n los calculo de esa forma. Entonces, ¿cómo haría para poder usar este enfoque con cualquier señal? Con cualquier señal, ¿cómo haría? Escriban la fórmula que define una función periódica. Analicen eso. ¿Cómo haría para utilizar este enfoque de serie Fourier con cualquier señal, no solo con señales periódicas? Ninguno me puede decir.
Función periódica. Decimos que una función es periódica, sí. F de t es igual a f de t más t. Ya, eso es una función periódica. He utilizado serie de Fourier acá. Series de Fourier. Y veo la utilidad de la serie de Fourier para trabajar el dominio de la frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría utilizar ese enfoque con cualquier señal? A ver, muchachos, piensen un minutito. Luis Andrés Jara Poma, a ver, ¿qué me dice? Luis Andrés no está. No está. Olivares Adilson está. Tampoco está. Rodolfo Yontop. Sí, profesor. Ya, ¿cómo haría para utilizar ese concepto de serie Fourier ahora con señales no periódicas? ¿Alguien me puede decir algo? Yo, profesor. ¿Se escucha bien, profesor? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, para el caso de las señales no periódicas podría ser cuando t tiende al infinito. Cuando t tiende al infinito. Vamos a decir g de t para no... Esto es periódico. Correcto, ¿te apellides? Ortiz, profesor. Ortiz Amado Ortiz. Cari. Ya, entonces, a ver, explícame eso. Bueno, si el periodo tiende al infinito, entonces la señal ya no sería, se podría decir que ya no sería periódica, ¿no? Porque el t sería muy, muy grande. Claro, se va a repetir en el infinito, entonces lo que nos interesa es solo la señal actual, ¿no es cierto? Que asumimos es periódica. Eso es correcto. Entonces yo voy a asumir que esto, voy a asumir esto. Y trabajo las funciones que acabo de hallar, trabajo con las expresiones que acabo de formular para serie Fourier, ahora las formulo para cualquier señal, pero con esta condición. Con esa condición. Si te tiende a infinito, ¿qué significa con omega cero? Acá con serie, a ver, voy a trabajar en forma limpia.
serie Fourier. Serie Fourier. Acá tenía yo, en serie Fourier tenía omega 0, que era la fundamental. Y mi gráfico era discreto en frecuencia. La separación acá es omega 0. Omega 0. Entonces te va a ser omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0 y así. ¿No es cierto? N omega 0 es discreto. Ya. Este es el ser. Ahora, con esa condición, con esta condición. ¿Qué va a pasar con omega 0? Omega 0, acuérdense, es 2pi sobre t. ¿Qué va a pasar ahora? Omega 0 va a tender a 0. En esta condición, si t tiende a infinito, omega 0 va a tender a 0. ¿Qué es eso? A diferencial de omega. Omega 0 va a tender a diferencial de omega. Tiende a 0. ¿Y qué va a pasar con n omega 0? ¿Qué va a pasar con n omega 0? N omega 0 simplemente va a tender a un omega cualquiera. Puntual. ¿Ok? Puntual. Significa la posición de... Cuando yo tengo esto, RT. ¿Qué es T en un determinado instante? T sub 1 es la posición acá. El gráfico puede ser este. Entonces, un T definido está acá. Un T definido está acá. Igual. Si omega 0 tiende a 0, mejor vamos a hallar el gráfico primero. ¿Cómo será el gráfico acá? La distancia entre dos componentes es un diferencial de omega. ¿Qué es eso? Este omega 0 tiende a 0, tiende a un diferencial de omega. Entonces, de tal manera que este gráfico discreto en frecuencia simplemente será de esta forma. Por ejemplo, la distancia entre dos componentes, esta distancia, como t tiende a infinito, se han gostado
y acá está. Simplemente es un diferencial de omega, la distancia entre dos componentes. Como la distancia entre dos componentes tiende a cero, este gráfico era discreto en omega. Discreto en omega. En omega. Solo podía tener valores definidos. Y acá va a ser un gráfico discreto. Acá va a ser un gráfico continuo en omega. Bueno, continuo en amplitud y en omega. Entonces, ahora, para cualquier señal, de repente la señal era esta. La señal era esta. Era la señal. Vamos a decir que MP, M de T. Ahora, el gráfico, este es M omega. Continuo. Gráfico continuo. Acá no. La separación entre componentes 0, omega 0. En ese esquema, N omega, antes decía acá 3 omega 0, correspondía a esta posición. N omega 0, N diferencial de omega sería, pues, ¿no? N omega 0 sería N diferencial de omega. N diferencial de omega. Acá sería N diferencial de omega. Simplemente es la posición. Omega. Acá T1, T1. Acá T2. Acá omega 1, omega 2. Y así. Pero ya tiene otro sentido el subíndice. Entonces, en mi gráfico voy a tener continuo. La separación tiende a un diferencial, por eso es que N omega 0 tiende a omega. Con estas condiciones, vamos a trabajar las expresiones que hemos hallado. ¿Hay acá alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Hemos partido de esta asunción. Asumimos eso. Decimos que es así. Así podemos aproximar una señal no periódica. ¿Ok? A partir de esta asunción, cualquier señal es periódica siempre que su periodo tiende a infinito. Se repite en el infinito. Se repite en el infinito. Como se repite en el infinito, tomamos esto y trabajamos con lo que habíamos visto. Entonces llego a esta expresión y a esta otra expresión. Ok, entonces,
Acá tenemos n omega 0t, simplemente va a ser omega. Esta sumatoria discreta porque así era la señal en el dominio de la frecuencia, discreta, correspondía a n omega 0, pero ahora es continua. Es continua, entonces era una integral acá. Y los C sub n omega 0 será simplemente la menos j omega t. Y vamos a ver cómo reemplazamos esto para poder tener una expresión de este tipo, compleja de la serie Fourier. Le piden el ejercicio. Revisen parcial. Tienen los textos. Hagan ejercicios. Esta expresión entre 1 y la potencia. Acá me dice que la potencia total es igual a la suma de la potencia de las componentes. Eso me dice. Por eso es que puedo hallar la eficiencia. Este es el tren de pulsos. Ancho de banda P, amplitud 1 y periodo T. Esa serie, ese tren de pulsos, va a tener como coeficientes los números que salgan de esta expresión. La duración del pulso sobre el periodo, que es lo que le llaman el duty, la ocupación, duty. Duty 50%, la mitad del periodo corresponde al ancho del pulso. P sobre T, esto es P sobre T, periodo de acá a acá. P sobre T es el duty, la ocupación. Puedo tener 50%, que es este caso, 70%, 30%, depende. Y la señal seno de X sobre X. Seno de X sobre X, ya hemos visto, es una señal que siempre va a presentarse si hablo de tren de pulsos. Este es el gráfico para el tren de pulsos que hemos visto. Y miren, otra forma de ver esta situación. Tengo P1 y T2. P1 y T2. El primer paso por cero es T sobre P. T sobre P. Omega 0. T sobre P. Para el tren de pulsos, ojo. Entonces tengo acá 2. Ese primer paso por cero va a ir variando. ¿Por qué? Yo digo, este tren de pulsos tiene 50% de ocupación de duty. D-U-T-Y. Duty. 50%. La mitad del periodo está ocupada por el pulso. Un quinto del periodo está ocupado por el pulso. Un quinto. El primer paso por cero será 5 omega 0. Un décimo del periodo está ocupado por pulso. Un décimo. Un vigésimo de tiempo está ocupado por pulso. En el límite, la función deja de ser periódica. O si queremos,
cuando t es infinito, lo que hemos asumido, la función ya no es periódica. Se repite en el infinito. Dice, ¿qué pasa con los coeficientes de la serie de Fourier? Eso es cuando el pulso es la mitad del periodo, un quinto, un décimo y 1/20, y acá hemos llegado gráficamente a la misma solución. A la misma solución. Entonces, voy a dejar acá. Son las 11:02, 11:12, estamos de vuelta. ¿Qué tenemos acá? Esta es la función en serie de Fourier, la forma compleja, ¿no? ¿Qué asumimos para que una señal no periódica sea considerada periódica y podamos aprovechar el enfoque de la serie Fourier? Ya nos dijo el compañero de ustedes, asumiendo que la señal tiene un periodo infinito, es decir, se repite en el infinito. Eso va a hacer que n omega 0 simplemente sea omega, que omega 0 sea un diferencial de omega, de tal forma que, a ver, esta era la sumatoria, dice f de t, esto es c sub n, c sub n, e a la jn omega 0. Lo único que está haciendo es reemplazando el valor de c sub n en esta expresión. Reemplaza el valor de c sub n. Bueno, está más atrás. Ok. Reemplaza y llegamos a esta expresión. A esta expresión. Ok. Entonces, a ver, en la parte interna, como quiero liberarme de t en las expresiones, ¿ok? Acá yo tengo 1 sobre t. Entonces, 2pi sobre t es omega 0. Entonces, multiplico y divido por 2pi y tendré 1 sobre 2pi, 2pi sobre t simplemente es omega 0. Como es una constante para esta integral, sale de la integral. Acuérdense, acá la integral es en t. Y omega 0 es 2pi sobre t, simplemente sale, ¿no? Por una parte. Por otra parte, voy a trabajar, fíjese, n omega 0 y también el propio omega 0. De acá a acá, lo único que he hecho es reemplazar 1 sobre t sobre 1 sobre t igual a omega 0 sobre 2pi. Eso es. ¿Cómo he hecho eso? Multiplicando y dividiendo por 2pi. La única variación es acá. Ahora, en esta expresión, internamente, esto es de menos infinito a infinito, de menos infinito a infinito. ¿De qué? F de t, hemos dicho, n omega 0 es simplemente omega. T, diferencial de t. Ya tenemos esta parte. 1 sobre 2pi sale fuera. 1 sobre 2pi sale fuera y quedaría esto. Ahora, con respecto a la sumatoria que vemos acá, hemos dicho ahora
la distancia entre dos componentes es diferencial de omega. Diferencial de omega. Entonces, esa integral se convierte, esa integral discreta, es la sumatoria, se convierte en continua, que es la integral de menos infinito a infinito. Esto es C sub n, ahora con esa expresión. ¿Y qué sucede acá? Esto va a ser n j n omega 0, simplemente va a ser j omega. J omega. Y omega 0 hemos dicho que tiende a diferencial de omega. A diferencial de omega. Y llego a esta expresión general. Acá solo reemplaza. Acá es 2, multiplicar y dividir por 2pi. Y es en esta expresión que se hacen estas aproximaciones. N omega 0, omega 0 diferencial de omega, y t tiende a infinito. Entonces, la sumatoria se va a convertir en una integral. Esta 2pi sale. Esta integral es esta misma, donde he reemplazado n omega 0 por omega, y omega 0 diferencial de omega. Ya tengo esta expresión. Llego a estas dos expresiones. A ver, nuevamente, ¿cómo? Tengo acá, esto es el C sub n. Cuando era discreto, el C sub n. El equivalente al C sub n. C sub n. Ahora tiene otra forma. Estamos trabajando con señales no periódicas. Entonces, esta función, puedo bautizarla de otra forma y decirle va a ser f de omega. Esta función es el equivalente al coeficiente C sub n. El coeficiente C sub n, su equivalente. Y si yo pongo acá una expresión que sintetice toda esta fórmula, sería así. Defino omega m, f omega m, lo defino de esta forma, el equivalente al C sub n anterior. Ahora, para la expresión f de t, sería f de omega, que era el C sub n, exponencial j omega t, diferencial t, la integral de menos pi a pi, multiplicado 1 a 2pi. La única variación es haber reemplazado esta expresión por f omega, que es precisamente esa. Y llegamos a unas expresiones interesantes. Estos son los diferentes C sub n que teníamos, solo que ahora es continua. Los C sub n, los coeficientes, precisamente me definían el diagrama de amplitud, en el dominio de la frecuencia. Los coeficientes es exactamente lo que pasa acá. Son los coeficientes de los componentes omega, o n diferencial de omega, omega. Ahora es continua. Y estoy descomponiendo esta señal, descomponiendo entre comillas, esta señal no periódica en sus componentes. En sus componentes. Desde menos infinito a infinito. Y los valores de las amplitudes de estas componentes es f omega. Esta es la transformada de Fourier.
Esta expresión son los coeficientes de los componentes. Entonces, esa expresión me permite dibujar el diagrama de amplitud. Esta es simplemente la identidad de Fourier o la transformada inversa de Fourier. Nuevamente, estos son los coeficientes. Voy a dibujar el diagrama de amplitud con esto. Y esta es la descomposición de f de t. Esta es la transformada de Fourier. Y voy a representarla por esta expresión, por esta letra, la transformada de Fourier. La transformada de Fourier de f de t es f de omega, es f de t e a la menos j omega t diferencial de t. Esta es la transformada de Fourier. La transformada inversa de Fourier, la transformada inversa de Fourier será f de t, que es igual, y hemos visto 1 sobre 2pi, f omega e a la j omega t diferencial de omega. F de t en función de la transformada, en función de las amplitudes, entre comillas, de las componentes. Hemos entonces planteado un camino para emplear el enfoque de serie Fourier, pero ahora con señales no periódicas. Ahora, podemos hallar la transformada de este pulso, que se repite en el infinito. Es que vamos a hallar f omega. Simplemente esto tiene valor de menos p medios a p medios, la duración del pulso. F de t es 1 e a la j omega 0 t, j omega t, diferencial de t. Entonces integro, la integral de la j es 1 sobre el exponencial y la misma expresión, matemáticas, de menos pi medios, de menos p sobre 2 a más p sobre 2. Reemplazo y voy a tener esto. Reemplazo y voy a tener esto. Utilizo una fórmula de Euler y llego a esta expresión. F, la transformada de Fourier de este pulso de amplitud 1 y duración de menos p sobre 2 a p sobre 2, tiene esta forma. Tiene la duración por el seno de x sobre x. Y dice, este es igual al obtenido para cuando t infinito, pero multiplicado por t. Esa es ahora el diagrama de amplitud, o simplemente el gráfico de la transformada de Fourier. Esta envoltura, sí pues, esta curva, sí, nuevamente les digo, debe ser la tercera o cuarta vez que le digo, siempre va a aparecer. Sí, en la transmisión existe un pulso o un tren de pulsos. De alguna forma va a aparecer. Acá es directo, porque es la transformada de un pulso. La transformada es directa. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Se entendió todo? Hemos ido de la serie de Fourier a la transformada de Fourier.
de la serie de Fourier a la transformada de Fourier. ¿No hay ninguna intervención? Bueno, ya esta es otra historia, la transformada rápida, que lo verán después. Entonces, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jamboard? ¿Dónde está? Acá debe ser. Acá está. Ok. Entonces tenemos la transformada de la señal RT la transformada de la señal de RT es R omega. ¿Dónde está R omega? Acá es MDT, M omega. Mayúscula. Ok, y RT será la transformada inversa de R omega. No está compartiendo, profesor. Ahorita. Ya, ok. Bueno, entonces todo esto se ha perdido, pues si nadie me dice si se está compartiendo o no. Pero bueno, No. Hace ratito nomás que dejó de compartir. Sí, se ah, ya, volvió. ah, ya, ah, ya, ya. Ah, cuando el break, ¿no? 1 minuto, 2 minutos nomás. Ya, No. ok. Es, ya, estamos con el Jamboard, ¿no? Con esto. Ya, la transformada RT es R omega. A ver, ¿cómo calculo? ¿Cómo calculo? ¿Cómo hago el cálculo? De F omega, de la transformada de una función F omega. Si me dan F de t, está feo esto. Para el cálculo de F de t en la transformada, caray, la transformada de, vamos a ir con F de t porque es la que más empleamos. Igual a F omega.
Ya. ¿Cómo calculamos? Uno, ya hemos visto matemáticamente. Ustedes son campeones. Estos se han visto, ¿no es cierto? Ya, matemáticamente. Esa es una forma. Otra forma es con el uso de propiedades. El uso de propiedades. Ok. ¿Qué más? Resultados. El uso de resultados anteriores, de resultados conocidos. Uso de resultados anteriores. Uso de resultados anteriores. En la práctica, tablas. Entonces, a ver, ¿en qué orden lo van a hacer? Podrían hacer este. Uno, resultados anteriores. ¿Tienes algo parecido? No. Entonces, voy al uso de propiedades. ¿Tienes? ¿No tienes? ¿No te acuerdas? Recién trabajo matemáticamente. Recién trabajo matemáticamente. Y por último, las tablas en cualquier momento, ¿no? Pero como estamos ahora en un curso donde tienes que de todas maneras aprender o familiarizarte con la transforma de Fourier, sería esos tres, en ese orden. Como dirán, es la tercera opción, ponerse a calcular matemáticamente utilizando la definición. Utilizando la definición. Y como cualquier punto, cualquier concepto de matemáticas lo vamos a definir solo si practicamos. Solo si practicamos. Ok, entonces interesa conocer bien las propiedades. Las propiedades. Pero antes de seguir, hay una pregunta acá mágica. Dice, todas las señales tienen transformada de Fourier. ¿Qué dicen ustedes? Todas las señales tienen transformada de Fourier. ¿Qué me dicen? Sí, profesor. ¿Sí, no? A ver, voy a hacer una encuesta.
Esto es matemáticas, pero vamos a hacer una encuesta, ¿ya? Para ver cómo están. Para ver cómo están. ¿Ok? O sea, todas las señales tienen transformada de Fourier. Para ver cómo están, nada más. A ver. Un poquito rápido, un poquito ágil, a ver. Faltan como 20 votos, 15 votos. Bueno, entonces ahí vemos una tendencia, ¿no? Han votado de 35, 25. Hay 10 que no están siguiendo la clase. Tengo que entender eso. 10. La votación es anónima. Pero miren, acá, ¿qué dice? 5 dicen que todas las señales tienen transformada de Fourier. Todas las señales reales, todas las señales de energía, etcétera, tienen transformada de Fourier. 5. A ellos tengo que decirle no. De hecho, no. Para lo que dicen no, ya coincidimos, no todas las señales tienen transformada de Fourier. ¿Dependen de qué? ¿Qué me dicen los 3 que han respondido depende? Depende de la señal que me den. Sí, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende? Hay 3 que me dicen depende. Profe, ¿tiene que cumplirse las condiciones de Dirichlet? Correcto, correcto, eso era, eso era. Pando Pérez. Tu primera nota de participación, por si acaso. Eso es. Tienen que, basta, no es condición, basta que cumplen las condiciones de Dirichlet. Es un amigo del cual se han olvidado ustedes. Ahí está.
convergencia de la transformada continua y Fourier. Las condiciones de Dirichlet son suficientes, pero no necesarias. Condición 1. X de t debe ser absolutamente integrable. Una señal periódica es absolutamente integrable. A ver, a ver, lo voy a dejar. Condición 2. X de t debe tener un número finito de máximos y mínimos en cualquier intervalo. Debe tener un número finito de máximos y mínimos. En la primera pregunta, sería, coseno tiene transformada. Hemos visto que sí. Bueno, dice, debe tener un número finito de máximos y mínimos durante cualquier intervalo. No cumple 2, pero cumple 1 esta señal. 3. Debe tener un número finito de discontinuidades finitas. Cualquier intervalo finito de tiempo. Además, cada una de estas debe ser finita. Nuevamente, las condiciones de Dirichlet son suficientes, pero no necesarias. O sea, no es una condición para que tenga transformada de Fourier necesariamente, etc. No. Son suficientes. Son suficientes. Entonces, gracias al amigo Eduardo Alonso, vemos que se requiere que cumplan esas condiciones. La transformada de Fourier. Otro, la transformada de Fourier es par, es una función par. Dirichlet, estamos acá. Ya. A ver. Bueno, estamos trabajando con sistemas lineales. Nos sirve para trabajar el dominio de la frecuencia. Obviamente, si yo tengo una señal en el tiempo, no voy a poder responder nada utilizando la transformada de Fourier. Tendré que hallar la transformada inversa. Entonces, para esto hay señales conocidas. Cuando yo dije transformadas conocidas, se refieren precisamente a la transformada de estas funciones usuales. El pulso rectangular, el pulso triangular, la función seno de x sobre x, es la función sinc. ¿Es una función par o impar? Par. Si estoy leyendo material de inglés y no me acuerdo cómo se dice, cuento las letras y es par, función par. Si planteo de esta forma la ecuación, el primer paso va a ser por pi, 2pi, 3pi, etc. Pero si tengo un tren de pulsos, la duración del pulso y el periodo, los pasos por cero van a ser t sobre p. T sobre p me dará el paso por cero, después 2t y así. Bueno, ya entra al cálculo de las transformadas de Fourier. Al cálculo de las transformadas de Fourier. Lo que yo le voy a pedir es que cada uno de ustedes
plantee por lo menos un problema por función. Un problema por función. Por propiedad. Dice transformada de Fourier por pares. Bueno, acá lo que está haciendo inicialmente es aplicar la definición y hallar la transformada. Acá hay una característica. La transformada es un operador lineal. Un operador lineal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Debe cumplir con la propiedad de homogeneidad y superposición, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, a ver. Si yo tuviera una señal, por ejemplo, de este tipo, esa es una señal en el dominio del tiempo. Y le piden calcular la transformada de Fourier. ¿Qué harían ustedes? Hemos dicho que la transformada ST S omega es una función par. Pero más que eso nos interesa que es lineal. Lineal. Es un operador lineal. ¿Cómo utilizarían ese concepto? ¿Cómo hallan esta transformada? La transformada de esta señal. ¿Cómo hallan? Ah, profesor, voy a complicar un poco la cosa acá, ¿ya? Así. Bueno, acá no me salió tan bien. Bueno, un poquito más acá, ya. Ok. ¿Cómo soluciona este problema? Por partes. Como es lineal, yo voy a decir que acá hay varias señales. Esta es una. Esta es una. Esa es una señal. Esta es otra. Esta es otra. Y esta es otra. Entonces, hallo. Acá, ¿cómo sería? Sería pues la transformada. Voy a colocar así 1 de t. Ay, caray. Ya no está bien. Más S2 de t. Más S3 de t.
más S4 de T. Eso es lo que estoy haciendo. Esta señal S de T esa señal S de T la he descompuesto. Y voy a tener la suma de estas partes. Y empleo ya empleo o calculo estas partes de una manera ya más sencilla. Puedo utilizar, hemos dicho, resultados anteriores también. Entonces, otra forma. Bien, entonces para la otra semana voy a dejar la tarea. Es que por lo menos hagan una tarea, una función, un problema, perdón, por cada, acá vamos a ver, propiedad. La propiedad de la dualidad. Dualidad. La transformada f de t es f omega. Pero si yo tuviera esto como f de t, el dominio del tiempo, f de t, su transformada, f omega sería de esta forma. F de t, tengo su transformada, f omega. ¿Ok? Si en lugar de ser f omega sería f de t, esta misma forma, pero f de t, su transformada sería 2pi f menos omega. Ese gráfico. La dualidad. La dualidad. La propiedad de escala. Si tengo f de t, su transformada f omega, esto es dato. Ahora, si tengo la función f a de t, la transformada es 1 sobre a, f, la misma transformada, pero ahora omega sobre a. Si sea mayor que 1, hay una compresión en el eje de las X. Si hay a mayor que, perdón, si es mayor que 1 hay una compresión, si es menor que 1 hay una expansión. Eso está referido a esto, pues acá y acá. Si es mayor que 1, esto es menor que 1 y acá hay una presión menor que omega. Hay una compresión. Si es menor que 1, esto es más que 1, 1 sobre acá mayor que 1 y hay una expansión. Si f de t es lo suficientemente grande, el espectro es reducido. Si f de t tiene un espacio, un ancho de banda angosto, o perdón, si en el tiempo tiene duración muy corta, el espectro es ancho. ¿Esto cómo hay que entender para acabar la clase? ¿Cómo hay que entender eso? Bueno, este es el mensaje de Google, Tito Puente y un homenaje que le hacen. Bueno. F de t es amplio. Es ancho, amplio, ancho, ancho. Entonces, a ver.
A ver, ¿cuál sería la transformada así a simple ojo, solo en forma gráfica, de esa señal? Esto es continua, ¿no es cierto? Esto es continua. B. Esto va a ser B de T. Dice FT es amplia, ya, ancha, o sea, ya. Yo tengo un nivel continuo. ¿Cómo era el espectro? En el espectro, una señal continua. Muy fácil, simplemente es acá en omega 0. Acá tengo omega 0, este es omega 0 y esta es la continua. Esto es ancho, esto es angosto. Al revés. Después vamos a trabajar esto. ¿Cuál es el ancho de banda de una función impulso? La delta de Dirac. Si no tienen la respuesta ahora, mañana arrancamos con esto. Nos vamos a quedar ahí, 12 y 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, vamos a quedarnos acá, muchachos. Gracias. Hasta luego, profesor. Ok. A ver.